siempre hablo mayormente de Miami, hoy quiero decirles por qué Orlando. Orlando es más que parques. Muchas veces pensamos que Orlando que obviamente es la actividad más importante y lo que más genera ingresos para la ciudad en términos de turismo. Creo que son casi 80 millones de personas que visitan a la ciudad por temas de visitar los parques. Eh, Hay mucho más allá y que la gente no conoce, la gente no, y ahorita lo vamos a explicar, pero hay un tema de convenciones, hay un tema de deportes, médicos muy importantes que están sucediendo en la ciudad, que están transformando esta ciudad. De hecho, Miami y Orlando son las dos ciudades de la Florida que mayor crecimiento están teniendo actualmente. Ya en anteriores webinars hemos hablado de que la Florida es el estado en los Estados Unidos de mayor crecimiento de la población por diferentes motivos, por motivos fiscales, que es lo más importante, lo que más motiva a las personas es que aquí se van a ahorrar cualquier cantidad de dinero en impuestos, obviamente la posición geográfica, el clima y todo lo que representa el vivir acá. Pero todas esas personas se están viniendo para acá, más de 1.300 personas diariamente se están mudando para acá y la mayoría se quedan en estas dos ciudades, Miami y Orlando, y eso es lo que está haciendo, obviamente, que tenga lo que denota la valorización de las propiedades, y por eso que la gente le encanta es el crecimiento de la población, porque todas esas personas que vienen acá necesitan un lugar donde vivir, todas esas personas que vienen de turismo acá necesitan un lugar donde llegar. Entonces, es por eso que hoy estamos viendo a Florida en este boom inmobiliario, diferente a todo lo que está pasando en el resto de los Estados Unidos. Entonces, eh, Gaby, también hay el entorno para empresas, también al igual que en Miami, también hay muchas empresas que se están mudando a Orlando para instalarse allá por todos los beneficios fiscales y todo lo que representa, pero también son los precios asequibles. Si bien no es considerada como una de las principales ciudades de los Estados Unidos, eh, Orlando es una ciudad muy importante donde todavía se puede encontrar propiedades a muy buen precio, que era lo que comentaba yo al principio. ¿Qué genera eso? Genera un mercado de rentas bastante atractivo, tanto para las personas que compran propiedades para rentas largas se traduce, personas que quieren vivir las propiedades, como para aquellas personas que están buscando rentas cortas, es decir, rentarle a los turistas que van llegando a Orlando. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer, vamos a mencionar hoy. Vamos a traernos un proyecto que puede hacer ambas cosas. Si usted compra en este proyecto, invierte en este proyecto, usted puede rentar renta corta y renta larga, algo que es muy importante y que me llama mucho la atención del proyecto y por eso lo traigo, porque los proyectos en Orlando regularmente o lo puedes usar para renta larga o lo puedes usar para renta corta. Este proyecto tiene esa doble función, lo cual pues, a mí me parece muy importante. Ya hablamos del turismo, el turismo que representa más de 70 millones, más de 75 millones de personas anualmente. Imagínense ese mundo de gente necesita un lugar donde mencionamos anteriormente. Orlando, bueno, ya lo que dijimos, todo esto está trayendo que hay una expansión en infraestructura. Yo no sé si, bueno, me imagino que tú sabes que actualmente en Orlando hay una competencia en los parques. ¿Ah? Tú sabes, hoy Disney abre un parque, Lego, por poner un ejemplo, y Universal abre el otro y el otro. Y entonces todo el tiempo está en una competencia constante, obviamente, para el beneficio nuestro. Claro, Cada vez que abren un parque nuevo, todas esas personas que vinieron hace 2, 3 años quieren volver porque quieren ver, experimentar este tema nuevo y eso es lo que mantiene el turismo claro. como ahí ardiendo y queriendo venirse a estar acá. Entonces, el tema de los parques es supremamente importante. Otro tema importante, Gaby, quiero decirte que es el tema de la medicina y la tecnología.
Muy pocas personas saben que hoy en Orlando, hoy Orlando es un hub de los más importantes en medicina Así es. en los Estados Unidos. Personas vienen a Orlando única y exclusivamente a hacerse tratamientos, sobre todo de cáncer, que sé que este digamos, está muy especializado en eso. Y obviamente el cáncer es una enfermedad que nos tiene azotados a todos como humanidad. Y entonces vienen personas, la tecnología, el tema del turismo que ya lo mencionamos. Y otro tema muy importante y que no puse acá en la presentación tiene que ver con el tema de las convenciones. Orlando y Las Vegas son las ciudades más importantes en los Estados Unidos para convenciones. Tienen los centros de convenciones más importantes de los Estados Unidos. De hecho, aquí en Miami no hay un centro de convenciones como existe en Orlando. Esas mega convenciones que se pueden hacer en Orlando no se pueden hacer acá. Tanto como, bueno, lo que pasa es que Las Vegas está bastante distante de acá y a muchas personas se les dificulta, pero el otro hub bastante importante para hacer convenciones es Las Vegas. Entonces, es muy importante eso y eso trae mucha gente también, así como también hay mucho deporte, muchas canchas de golf que trae también mucho turista acá a la ciudad, pero Gaby, ya voy a dejar de hablar de